Bien, continuando con más informaciones y bueno, también momento de hablar de salud, seguir hablando de salud y bueno, la discapacidad está relacionada con el tema de salud y hoy en lo que tiene que ver con fechas efemérides es el Día Internacional de la Lucha contra lo que es la parálisis cerebral. Nosotros en esta oportunidad hemos solicitado la presencia de forma virtual, que la tenemos allí en el viejo continente, como siempre decimos, a la doctora Melina Longoni. Allí está Melina. Gracias, Melina, por siempre estar atenta. Y bueno, a último momento te consultábamos, es un día importante para poder reflexionar y bueno, recordar qué es la parálisis cerebral. ¿Qué tal, Melina? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer, como siempre, estar con ustedes y compartir. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que la parálisis cerebral es una condición de características congénitas, es decir, que se produce por algún problema durante el embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo o posteriormente al embarazo hasta los 2 años de vida, que lo que genera es un daño a nivel cerebral. Entonces, este daño a nivel cerebral repercute en las funciones del niño, ¿sí? La característica de la parálisis cerebral, digamos, denominación que es parálisis, en realidad es bastante controvertido el nombre parálisis, porque no es que el cerebro se detiene en el desarrollo, sino que el cerebro sigue evolucionando, pero sí quedan algunas secuelas que pueden ser de diferentes características. Pero, digamos, la condición principal es que genera una lesión en el cerebro que no evoluciona a peor, ¿sí? O sea, las secuelas que se generan durante ese periodo son normalmente las que el niño va a tener posteriormente. Y van a repercutir en lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual, con el desarrollo motor, con el desarrollo de algunas de las actividades, como por ejemplo inclusive puede ser el tragar, dependiendo obviamente del nivel de lesión que tengan, porque hay algunos chicos, por ejemplo, que tienen trastornos motores y no tienen repercusiones a nivel intelectual. Pero dependiendo de la localización de la lesión a nivel cerebral, es el tipo de repercusión funcional o el tipo de discapacidad que va a tener ese niño posteriormente en su vida. ¿La ciencia cómo habla? Digo, de grados, de distintos grados de parálisis. En realidad se habla como de afectaciones, ¿no? Leves, moderadas y severas, dependiendo la secuela que tenga. Hay algunas lesiones que son mucho más severas, que están localizadas más en la parte motor, que hace que el chico pueda no caminar o que pueda caminar con algún tipo de dificultad, o si la localización de la lesión está en otro área específica, puede afectar, por ejemplo, la deglución y hace que el chico no pueda tragar y necesitar de una sondita que se pone a nivel del estómago que se llama gastrostomía para poder alimentarse. Y claro, cada sumatoria de afectación que tiene le da más gravedad a la patología. Entonces, en general, digamos, normalmente podemos dividirla en leve, moderada o grave de acuerdo a las secuelas funcionales que tienen para el niño. Bien. Meli, estudios previos que se pueden hacer, digo, en la panza de mamá, previo estudios, ¿pueden aparecer allí ya con la lesión? No, en realidad no, porque la lesión se genera por alguna problemática que pueda haber en el embarazo. Por ejemplo, un embarazo en el cual hay sufrimiento fetal, por ejemplo, una hemorragia en el momento del parto que hace que no le llegue oxígeno al cerebro a ese niño, o que exista algún tipo de traumatismo, o también hay algún otro tipo de condiciones que son genéticas que también podrían estar relacionadas o podrían generar parálisis cerebral, pero no habría una forma de poder diagnosticarla en forma intrauterina a una parálisis cerebral. Siguiendo dentro de este camino, prevenciones, preguntando ahí para trabajar prevenciones. Sí, la prevención básicamente es tener un embarazo controlado, o sea, que la mamá tenga una buena nutrición, que tenga todos los controles que tiene que tener durante todo el periodo, digamos, del embarazo, que tenga todo lo que tiene que ver con su metabolismo, es decir,
los niveles sanguíneos de colesterol, de triglicéridos, es decir, su organismo lo más controlado posible. Eso hace que el embarazo llegue a un mejor puerto y a un mejor término y tengamos menos complicaciones en el momento del parto, que es donde se producen la máxima cantidad de posibilidad de tener este tipo de afectaciones. Entonces, ese sería, digamos, un poco la prevención. Claro. Y después, cuando el bebé nace, inclusive puede tener algún tipo de traumatismo adquirido, haber un tipo de condición de discapacidad y, por ejemplo, tener un traumatismo de cráneo o algo por el estilo durante los primeros 2 años de vida, y también generar un tipo de parálisis cerebral. Entonces, básicamente es el cuidado del niño en los primeros años de vida. Esa sería un poco la guía como para poder prevenir este tipo de condiciones. ¿Expectativa de vida, Meli? Expectativa, en realidad suelen tener, dependiendo del tipo de discapacidad que tengan, la expectativa de vida en los niños con discapacidad de estas características suele ser bastante similar a los niños sin discapacidad, salvo que tengan alguna problemática, como por ejemplo de tipo respiratoria, de tipo urinaria, de tipo gastrointestinal, que en realidad son condiciones que lo que hacen es poder complicarse con algún tipo de infección, con algún tipo de otra comorbilidad agregada que justamente por esa condición se complique y pueda tener un problema de salud. Pero si la afectación, por ejemplo, es leve y tienen una afectación a lo mejor de tipo intelectual o de tipo motor muy leve, la expectativa de vida es exactamente igual que los niños sin ninguna condición de discapacidad. Es fundamental, como decías, la motivación, el acompañamiento, ¿no? Lo que da la ciencia, la medicina, asistirlo cuanto antes mejor, ¿no? Totalmente. Hacer un abordaje temprano es sumamente importante, teniendo en cuenta que nosotros tenemos lo que se llama plasticidad cerebral y plasticidad neuronal, que quiere decir que nuestro cerebro tiene cierta capacidad de poder regenerar o generar conexiones interneuronales durante toda la vida. Y eso se da a través de la estimulación que nosotros hacemos, ya sea de tipo rehabilitatoria o de tipo de cualquier tipo de estimulación, por ejemplo, ponerse a leer con los chicos o hacerle hacer alguna actividad deportiva. No tiene que estar, digamos, relacionado íntimamente con el hospital, sino que también podemos ayudarlos desde este lugar, ¿no? Del acompañamiento desde la escolaridad, de los clubes, del deporte, de la familia. Ese acompañamiento para el chico es sumamente importante en su desarrollo y va a tener muchísima mejor funcionalidad si le damos todo este apoyo que si no lo tiene. Que recién justo teníamos una nota con gente de padres autismo y bueno, nos hablaron un poco del deporte, ¿no? Lo importante, como vos decías, en los chicos con estas problemáticas, el tema de deporte, ¿no? De incentivarlos, de darles todas las herramientas para evolucionar y seguir trabajando, ¿no? Y mejorar esa calidad. Exacto, que de hecho el deporte en el área de rehabilitación fue una de las primeras herramientas que tuvimos los rehabilitadores para poder mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de las personas. De hecho, uno de los profesionales que fue neurólogo y rehabilitador, el doctor Goodman, que era alemán, que posteriormente se instaló en Inglaterra, desarrolló las técnicas deportivas para una mejor calidad de vida de las personas con lesiones medulares y posteriormente el deporte fue ampliado para todas las personas con discapacidad como una herramienta de la rehabilitación, no solamente mejorando las funciones orgánicas, sino también con todo lo que tiene que ver con la socialización, con lo recreativo y no estar, como estas condiciones de discapacidad se llevan durante toda la vida, entender que uno no tiene que estar en el médico permanentemente o estar todo el tiempo en un gimnasio haciendo una rehabilitación y utilizar el deporte como una herramienta rehabilitadora es fundamental y creo que es algo que puede hacer la persona durante toda la vida y es importantísimo que se haga esa inserción de los niños o de la persona con discapacidad en forma muy temprana. Tema, contanos un poquitito de lo profesional tuyo, felicitarte primero por las menciones, ¿no? Tan importante, yo decía, es nuestra desde aquí de territorio y obtener estas menciones de la ciencia a nivel internacional con la medicina que nos pone ancho de pecho. Contanos un poquitito el trabajo allí que estás realizando en este momento en España.
Sí, en este momento estoy trabajando en Madrid en una clínica de rehabilitación de internación de alta complejidad, que es un poco lo que yo me formé, específicamente en pacientes neurológicos, en daño cerebral y lesiones medulares. Y bueno, y de hecho que estoy en una clínica que hace muchísima investigación y que está desarrollando muchas técnicas en lo que tiene que ver con el área de robótica, que es un poco hacia dónde vamos y nos apoyamos también en la rehabilitación para justamente tratar de acortar estos periodos de rehabilitación y tratar de insertar rápidamente a la persona en la sociedad y que vuelva a hacer su vida lo más adaptada posible y lo más normal posible en una sociedad que esté preparada para todas las personas con discapacidad. Así que bueno, en este momento estoy un poco trabajando en eso con mucha ilusión, así que ya seguramente les contaré pronto si tenemos algunos estudios ya realizados. Y un poco la mirada, digo, para nuestro país en relación a las ciencias, a la medicina, a tu área. Bueno, yo creo que nosotros en Argentina tenemos una muy buena medicina. De hecho, que en realidad aquí en Europa en general los médicos latinoamericanos en general y los argentinos están muy bien vistos porque, bueno, nosotros estamos muy preparados en la trinchera. Que es justamente no tener tanta cantidad de recursos y eso nos hace tener que ser más creativos a la hora de poder diseñar los planes de rehabilitación o diseñar las diferentes intervenciones que vamos a hacer de acuerdo al área en la que estemos. Y eso hace muy valiosa la medicina latinoamericana, que creo que aporta muchísimo también y se combina muy bien con la medicina europea o la misma medicina americana. Así que creo que tenemos que estar muy orgullosos de la medicina que tenemos en nuestros países. Melina, agradecerte como siempre, dejar el saludo a través del medio para todos los afectos, los grandes amigos de San Jerónimo, de Roldán, de toda la región. Como siempre, el medio también a disposición. Gracias, Meli. Gracias a ustedes, un placer. Bien, gracias. Ahí teníamos entonces a la doctora Melina Longoni hablando justamente de este Día Internacional de la Parálisis, lo que tiene que ver con la parálisis cerebral y obviamente reflexionando un poco sobre cómo está la Argentina en esta materia, ¿no? Ella está en Madrid llevando adelante allí clínicas, trabajando en clínicas en esta materia que es rehabilitación física, así que muy, pero muy importante. Y bueno, tener un poco este tip relacionado con este Día Internacional.